86, volumen 1. Capítulo 11. Adiós, amigos. Parte 1. Sin. La armadura del dinosaurio se elevó ligeramente, extendiendo un sinfín de brazos. Los brazos eran plateados, compuestos de nanomáquinas. Los dedos eran largos, las articulaciones gigantescas, y eran las manos de un adulto. Los brazos se transformaron a una asombrosa velocidad y se extendían en varios tamaños más allá de su longitud original. Algunos eran brazos izquierdos, otros derechos, y estaban tratando de alcanzar algo, anhelando algo. Todos los brazos se extendieron hacia Undertaker, ya que estaban acompañados por un estruendoso boom sin. Incluso con la sincronización en el nivel más bajo, ese grito era ensordecedor, como si lanzara sus órganos y escupiera su sangre. Raiden, el más acostumbrado a esto, temblaba de frío. Anju gritó y se cubrió las orejas. Sin a su vez reaccionó como si lo llamaran, y giró el Undertaker hacia la unidad enemiga. Sin. Adelante. Raiden, estarás al mando. Raiden prácticamente podía ver sus fríos ojos mirando fijamente al dinosaurio que tenían ante ellos. Una vez que entren al bosque, tengan cuidado con los Amaze, y probablemente no los descubrirán. Acábenlos y continúen. ¿Qué hay de ti? Una vez que me encargue de este tipo, continuaré. No podemos continuar si no nos deshacemos de él, y no quiero continuar, tampoco parece que me vaya a dejar hacerlo, tampoco. Una vez que escuchó las últimas palabras de Sin, Raiden sintió un escalofrío en la espalda. Este tipo solo sonríe. Es inútil. No había vuelta atrás. Este tipo nunca pensó en escapar para nada. Todo el tiempo estaba mirando, buscando la cabeza de su hermano muerto que fue tomada por el enemigo. Era probable que todo comenzara desde entonces, no desde que casi fue estrangulado hasta la muerte por su hermano. Raiden lo sabía muy bien. Sin embargo, él respondió: tienes que estar bromeando. ¿Quién te obedecerá? ¿Quién obedecerá esta orden de huir y dejarme atrás? Si quieres pelear solo, bien por mí, pero bloquearemos los otros ataques por ti. Acaba con ese tipo. Diciendo eso, Raiden apretó los dientes, soportando las emociones en aumento. Lucha solo, Podrías habernos dicho. Solo dinos que peleemos juntos y aceptaremos ayudar. ¿Por qué es este idiota tan estúpido en este momento? Después de un breve momento de silencio, Sin dejó escapar un pequeño suspiro. Son unos idiotas. Así somos todos nosotros, no mueras. Esta vez Sin no respondió. Los agudos chillidos metálicos de los cañones de larga distancia marcaron el comienzo de la batalla. La descarga cayó como el viento y las 4 unidades retrocedieron rápidamente. La araña de 4 patas que portaba al esquelético dios de la muerte inmediatamente se lanzó hacia adelante, como una bestia que apuntaba a su presa. El dinosaurio comenzó su plan. Los Amaze esperando al lado comenzaron a moverse por todas partes. Las otras unidades tenían sensores débiles, y por lo tanto, un gran número de Amaze, que sacrificaban su potencia ofensiva, actuaba como un enlace de datos que transmitía información sobre el enemigo. El objetivo del dinosaurio era tener a los Amaze en todo el campo de batalla. 2 de ellos vieron que Undertaker se aproximaba y transmitieron los diversos datos al dinosaurio. Este último combinó los datos con las imágenes ópticas capturadas en su unidad y giró sus cañones hacia ellos. ¡Fuego! Los cañones de 155 milímetros estallaron. Estos cañones no eran cañones de tanques, sino cañones pesados. Las cargas capaces de perforar blindaje rompieron la barrera del sonido, volaron a gran velocidad y se estrellaron contra el espacio en el que estaba Undertaker. Undertaker inmediatamente luchó, no apuntando hacia el dinosaurio, sino hacia los dispersos Amaze. Derribó a uno y evadió, pateando el cuerpo de una segunda unidad, antes de apuntar y disparar hacia el dinosaurio nuevamente. La granada de humo explotó en el aire enmascarando temporalmente los sensores ópticos del dinosaurio, y Undertaker aprovechó el momento para refugiarse en el punto ciego de los 2 Amaze destruidos. El cañón principal del Juggernaut era un cañón de 57 milímetros, completamente incomparable con el del dinosaurio, y su poder de fuego era incapaz de perforar la robusta armadura de este último, sin importar el ángulo. Solo había un lugar efectivo y para abordarlo,
era necesario destruir los ojos exteriores que cubrían los puntos ciegos del enorme enemigo y así aumentar las posibilidades de éxito. El enorme cuerpo del dinosaurio sopló el velo de humo blanco y se paró con un salto. Predijo el patrón de aproximación de Undertaker y levantó su ametralladora pesada, apuntó y disparó dejando un rastro de fuego. Undertaker rápidamente se agachó para evadirlo, y el humo entre ellos se dispersó. Las ardientes bocas del cañón apuntaban a la figura sin cabeza. Mientras el enemigo continuaba apuntando con cierta precisión divina, Undertaker continuó corriendo con los movimientos de un hombre poseído. Eso obviamente planeaba hacer que Undertaker quedara aislado de las otras 4 unidades, y luego aislar a cada una de las 4 unidades antes de acabar con ellas. Varios Grau Wolf y Lobe se movieron hacia sus objetivos, e incluso si se escondían, serían descubiertos por los Amaze esparcidos por todo el campo de batalla. Todas las rutas posibles de retirada estaban selladas por los Steers, y los bombardeos de largo alcance de los Scorpions limitaban en gran medida sus posibles rutas de escape. Derrotaban a uno, pero más enemigos continuarían atacándolos. En términos generales, nunca usarían una formación agrupada como una táctica. Claramente esto fue ordenado por un pastor, el pastor que probablemente estaba dentro de ese dinosaurio. En medio de los enloquecedores ataques, descargas y golpes, Raiden miró hacia ese lado. Continuaban esparciéndose como hormigas, pero ese lado permanecía despejado cuando el dinosaurio y Undertaker se enfrentaban. Era una escena completamente ridícula. Luchar solo contra ese dinosaurio era completamente absurdo. Lo que sea que estaba sucediendo ante sus ojos era un milagro. El Juggernaut era muy inferior, ya sea en términos de potencia de fuego, armadura o movilidad. Esto debería no haber sido una competencia. Sin embargo, esta batalla podría continuar porque el quien montaba ese Juggernaut era Sin, no, incluso Sin no podía convertirlo en una batalla real. El dinosaurio prácticamente ignoraba todas las definiciones de un tanque pesado, ya que permanecía quieto. Por el contrario, Undertaker continuaba moviéndose y atacando de manera delicada, pero bárbara, una que haría temblar las entrañas, pero se vio obligado a continuar con esta increíble cadena de movimientos. No era una batalla. ¿Cuánto tiempo podría caminar por la cuerda floja? ¿O seremos nosotros los primeros en caer? El corazón de Raiden titubeó. Ya no recordaba con cuántos enemigos había peleado, porque cada vez que se deshacía de uno, aparecía otro. La fatiga y la inutilidad se estaban apoderando de los veteranos endurecidos por la batalla. Recargando. ¡Cúbranme! Se jadeó mientras gritaba. Esa voz estaba claramente llena de fatiga. Fido atravesó el fuego solo, haciendo todo lo posible para reabastecer a las diversas unidades, y había expulsado uno de sus 6 contenedores. Esto claramente significaba que la munición en ese contenedor se había agotado. De las municiones para todo un mes, el 20% se habían agotado solo en esta batalla. Una vez que nos quedemos sin municiones, ¿nos espera la muerte, Al pensar en esto, Raiden sonrió irónicamente. Maravilloso. Esta era la vida que había esperado y la muerte que había esperado. De repente otra persona se unió al canal sincronizado. Teniente Hyuga. Préstame tu ojo izquierdo. En un instante su ojo izquierdo se oscureció, antes de que se recuperara nuevamente. La misma voz continuó gritando disparando. Prepárense para el impacto. En el mismo momento el cielo se despejó de repente. Un destello silencioso fue seguido por una explosión tardía. Los Eintagsfliege desplegado en el aire se quemaron al instante y se vaporizó por las llamas, o se hizo añicos por las ondas de choque que se extendieron por todas partes, desmoronándose. Esas eran las llamas y energía liberada en la explosión de un depósito de combustible. Las nubes de plata se dispersaron momentáneamente, revelando un cielo azul temporal, antes de ser coloreadas de negro debido al bombardeo que le siguió. Los misiles aterrizaron con precisión encima de sus objetivos, y cuando sus fusibles se quemaron, estos proyectiles de misiles se separaron. Los cientos de balas dentro buscaban las coordenadas de las unidades enemigas según la detección de radar, explotando a una velocidad inicial supersónica de 2.500 a 3.000 metros por segundo. Con ese torrente de acero, la débil armadura de los Amaze fue rota, y la primera mitad de la segunda horda de la Legión fue silenciada instantáneamente.
Una segunda ola de bombardeo siguió inmediatamente cuando el acero llovió sobre los restos de la segunda ola, acabando con ellos. Reidin, Seo, Krena y Anju se quedaron momentáneamente aturdidos. Nunca lo habían visto antes, pero lo entendieron. Era un cañón de intercepción, permaneciendo tras de la línea custodiada por los Juggernauts, como un erizo, una pieza de chatarra que nunca se usó para su propósito. Y alguien realmente lo había activado. Solo había una rarita que estaría dispuesto a trabajar duro por estas personas condenadas a muerte. «Comandante Millais, ¿eres tú?» Al responderle se escuchó una voz plateada como una campana, llena de una convicción decidida e implacable. «Sí. Soy yo. Perdón por llegar tarde, escuadrón. Ya te dije que no volvieras a aparecer ante mí, Lena». Lena estaba preocupada de que Arnett no apareciera, pero esta última estaba presente en el pasillo, justo a tiempo. Sí, lo escuché a Arnett. Pero nunca dije que lo cumpliría. Era una noche lloviznosa. Lena estaba parada en la intersección de la luz de la entrada y la oscuridad de la noche, su rostro estaba claramente fatigado y cansado como un fantasma. Iba vestida con un delicado uniforme militar, su cabello plateado desordenadamente peinado, su cara blanca como la nieve carente de maquillaje. Los ojos plateados inflexibles emitían un extraño destello desde lo más profundo de su ser. La configuración de sincronización visual y ajustes del dispositivo RAID. «Puedes hacerlos, ¿verdad?» Arnett suspiró. Tenía los ojos de un sabueso derrotado. «No lo haré, y no tiene nada que ver conmigo. Tendrás que hacerlo. Ponte a trabajar». Lena se reía entre dientes. Supongo que ahora mi rostro se ve realmente cruel y horrible, así que pensó en algún rincón de su mente. Ese amigo de tu infancia que dabas por muerto. Ella se reía entre dientes. Como un demonio. Como un dios de la muerte. Su nombre es Sin, ¿verdad? En ese momento, la expresión de Arnett cambió. ¿Cómo lo? Una vez que vio la expresión pálida en la cara de la chica, lo supuse, Lena dijo en voz baja. Aunque Lena intentaba sacarla de quicio con esto, tenía una cierta confianza para empezar. Él había vivido en la primera área, donde los Colorata eran pocos en número, tenía una edad similar a la de Lena y Arnett, y tenía un hermano mayor. La habilidad de Sin le permitió escuchar las voces de los muertos por alguna razón, mientras que el amigo de la infancia de Arnett podía escuchar los corazones de los demás. Es probable que ambos tuvieran una naturaleza similar, solo que diferente en el tipo de audición. Dadas las muchas pistas, una conclusión podría derivarse fácilmente. ¿Cómo conoces ese nombre? ¿Acaso está? Correcto, está en el escuadrón que comando. El líder del escuadrón Spearhead, cuyo nombre clave es Undertaker. Ese es Sin. Una vez más ella tuvo la oportunidad de salvarlo, pero una vez más, a Arnett lo había abandonado. A Arnett agarró el cuello de Lena. Esta última no se inmutó por sus ansiosas acciones y la observaba, sin estremecerse en lo más mínimo. ¿Te lo dijo Sin? Sí, ¿sigue vivo? ¿Todd todavía me odia? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Acaso tiene algo que ver contigo? Lena apartó la mano de Arnett y lentamente retrocedió. Ignorando la lluvia en su ropa, Arnett siguió adelante, y Lena mostró una sonrisa escalofriante mientras el rostro de Arnett mostraba una mirada oscura. Lena nunca escuchó a Sin mencionar algo sobre Arnett, era probable que él se hubiera olvidado de ella. Él, cuyos recuerdos de Rey y sus padres fueron dejados atrás por el campo de batalla y las voces de los fantasmas, seguramente sería incapaz de recordar a su amiga de infancia. En cuanto a si era una redención o una maldición para Arnett, Lena no podría decirlo. Si tiene algo que ver contigo, ayúdame. ¿Qué estás intentando hacer? Apúrate antes de que cante el gallo. Antes de que eso suceda, me negarás 3 veces. Arnett permanecía arraigada, sonriendo. Esa sonrisa se mezclaba con lágrimas y un poco de alivio. ¡Diablos! Bien ajustado, técnica Capitana Penrose. Eso va para mí y para ti. Parte 2. Sí, Lena no estaba desanimada ni desalentada en lo más mínimo. Simplemente estaba demasiado ocupada para sincronizarse con el resto del escuadrón Spearhead. Ella estaba buscando todo lo que podía hacer para ayudar,
ya fuera la configuración de sincronización visual y el ajuste, o los códigos de activación de disparo de los cañones de intercepción en las zonas de batalla vecinas. La mitad de ellos no pueden ser disparados. Una vez que vio esto, Lena se quejó. El 30% de los cañones no podían dispararse y del resto, otro 30% no podía encender el fusible, por lo que sus cargas solo podían caer en picada y rebotar. Los misiles, que pesaban más de 100 kilogramos, aterrizaban pesadamente sobre las desafortunadas unidades Amaze, aplastándolos, pero eran completamente ineficaces dada la potencia de fuego que deberían tener. El equipo de mantenimiento se había vuelto muy perezoso. No mantuvieron la armadura que los protegía, y eso era completamente estúpido de parte de ellos. Ella ingresó coordenadas similares en el cañón de intercepción restante y disparó. Una vez que vio que las unidades enemigas atacadas fueron aniquiladas, suspiró de alivio. En ese entonces, Sin dijo que finalmente eran libres. Lena no creía que eso pudiera considerarse libertad, pero no podía retractarse de la misión y no podía darles el perdón que merecían. Por lo menos quería asegurarse de que su anhelado viaje hacia la libertad no estuviera tan obstruido, de que lograran continuar tan lejos como pudieran. Esta libertad que habían alcanzado era tan rara y valiosa. Nunca permitiría que el primer día de su largo viaje fuera el último, y que el destino de ellos no estuviera a su alcance. Al escuchar esa voz plateada como una campana, Reidin arremetió. La segunda horda del enemigo fue aniquilada, y la tercera horda dejó de avanzar, aturdida por la situación repentina. La primera horda perdió soporte y todos atacaron a la vez. Eres realmente una idiota, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Simplemente me sincronicé con tu ojo izquierdo, verifiqué la ubicación y disparé el cañón de intercepción allí. Cerré mi ojo izquierdo durante la sincronización visual para que no te distraigas. Una vez que escuchó su respuesta indiferente, se enfureció cada vez más. ¿Qué quieres decir con simplemente? ¿Cómo es eso así de simple? ¿No sabes que las imágenes sincronizadas pueden hacer que un handler se quede ciego? ¿Y de dónde obtuviste la autoridad para disparar los cañones de interceptación? Ya estás desafiando las órdenes militares allí, ¿verdad? La información compartida a través de la sincronización visual era demasiado enorme, y fácilmente podía confundir a ambos lados, tanto que si se sincronizaba durante demasiado tiempo, el cerebro estaría sobrecargado, y en el peor de los casos, daría lugar a ceguera. Por lo tanto, los handlers normalmente no compartían la sincronización visual. La directiva para esta misión establecía claramente que cualquier apoyo estaba prohibido, sin embargo, esta superior de ellos proporcionó soporte automático de fuego sin permiso. Sus acciones no valdrían la pena para un escuadrón condenado a muerte. De repente, Lena gritó. Era la primera vez que él escuchaba arremeter a la chica. ¿Y qué? Todos pueden quedar ciegos de todos modos. Aunque pueda estar desafiando órdenes y brindando apoyo usando los cañones de intercepción, solo perderé mi rango y paga. No es que vaya a morir aquí. Reidin estaba estupefacto por este arrebato. Ella estaba jadeando debido a la agitación repentina, y habló con una voz fría que él nunca podría haber imaginado que provenía de ella. Los militares, el gobierno, ninguno de ellos es razonable, así que no tengo que escuchar sus razones, ni tengo que molestarme con sus reprimendas. No debería haber esperado orden alguna y seguí. El siseo se llenó de amargura, y luego, ella suspiró con orgullo. Esta tensión entre ellos finalmente se calmó, y Reidin dio una pequeña sonrisa amarga. Eres realmente una idiota. No es que lo esté haciendo esto por ustedes. Con tantos enemigos, la República correrá peligro si atacan. Lo hago porque no quiero morir. Ella declaró esto rotundamente y Reidin se reía a carcajadas. Y entonces Lena sonrió por primera vez en este día. Si la tercera horda comienza a avanzar, atacaré. Lamento no poder apoyarlos porque la primera horda está muy cerca de ustedes. Por favor, arréglenselas. Bien, déjanoslo a nosotros. Esto ya es costumbre. ¿Qué hay del capitán Knowzen? Al escuchar ese nombre, Reidin hizo una mueca amarga. A pesar de que estaban sincronizados, Sin nunca respondió, ni les hacía caso, simplemente emitió una fría y atroz voluntad de luchar. Disputándose con su hermano. Eso es lo que Sin realmente está buscando. Él ya no puede oírnos.
En medio de los aullidos ensordecedores de su hermano, Sin continuó piloteando el Juggernaut, buscando una oportunidad para contraatacar. Mientras continuaba batallando en la cuerda floja, donde incluso el más mínimo error sería castigado, su concentración se centraba por completo en el enemigo que tenía delante, tanto que el paisaje circundante, los innumerables gritos e incluso el paso del tiempo prácticamente desaparecieron. El cañón apuntó. Disparó. Undertaker se lanzó deliberadamente, rompiendo el equilibrio y evadió el cañón por escasos centímetros. El cañón secundario estaba a la derecha del cañón principal, y si seguía esquivando hacia la izquierda, el enemigo solo podía atacar con el cañón principal y las torretas en la parte superior. Pero el cañón secundario disparó. El disparo rozó cerca a la pata derecha. Al mismo tiempo, el cañón principal apuntó. La unidad Undertaker continuaba deslizándose hacia un lado, y no pudo evadir a tiempo otra oportunidad. Con la ayuda del cable de anclaje lanzado al suelo, Undertaker apenas logró evitar el disparo, y el lobe colocado justo detrás fue impactado y explotó. Debido a los disparos consecutivos, incluso el dinosaurio con su gran peso y robustas patas tuvo que agarrarse del suelo con sus 8 patas para resistir el tremendo retroceso. Aprovechando este momento, el Undertaker rápidamente se precipitó hacia él. Tenía su cañón principal apuntado detrás de las torretas del dinosaurio. Era visiblemente la parte más débil de la armadura, la única parte de la armadura inexpugnable que el cañón principal del Juggernaut podía penetrar. Apretó el gatillo. La ronda de perforación de armadura voló formando un arco, preparándose para asestar un golpe fatal. Sin embargo, un brazo extendido desde el dinosaurio desvió la granada. Sin abrió los ojos al ser testigo de esta escena de pesadilla. El brazo extendido fue golpeado por la granada, y se hizo añicos, pero como estaba hecho de nanomáquinas, los nuevos dedos crecieron inmediatamente y se reconstruyeron de nuevo como si nada hubiera sucedido. Sintió que Dinosauria volvía a dirigir su conciencia sobre él e instintivamente se retiró. Al mismo tiempo, las balas de las ametralladoras cayeron sobre él, por lo que se retiró una y otra vez hasta que se alejó lo suficiente. Las armas con poder de fuego más débil que tenía el enemigo, las ametralladoras, eran suficientes para obligar al Juggernaut a retirarse. El enorme dinosaurio lentamente se dio la vuelta. El enemigo estaba disparando para defenderse, y tenía que hacer todo lo posible para evitarlo. Además, su último punto posible de ataque estaba sellado. Mientras temblaba, sus labios mostraban una sonrisa. Un Graywolf aprovechó la oportunidad para atacar cuando se liberó de su grupo y se acercó desde el flanco. Sin embargo, el dinosaurio cruelmente lo destrozó, básicamente gruñendo por la interferencia. Al ver esto, la sonrisa de Sin se hizo más amplia. La voz agonizante de su hermano perduraba en sus tímpanos. Pecado. Es tu nombre. Qué apropiado. Todo es tu culpa. Paga con tu vida. Entonces, incluso cuando yo muera, ¿quieres matarme personalmente? Lo mismo digo, hermano. Pararé y en este momento, no importa si debería llamársele el fantasma de Sourei no Uzen o un miembro cuyos recuerdos fueron replicados de su cerebro que aún no se pudría ese día nevado. Él había muerto, pero había obtenido una segunda oportunidad. Eso estaba bien para él. Sabía que Sin había llegado al campo de batalla. Escuchó esa voz. La voz de Sin, sin embargo, era suave, cubierta por el enorme y horrible esqueleto llamado República. La República desvergonzadamente arrojó a Sin al campo de batalla como una propiedad personal, lo que lo dejó incapaz de distinguir la voz de Sin del resto. Cada vez que se desplegaba en una determinada batalla, buscaría usando los ojos de sus Ameise. Rey como miembro no podía desafiar sus directivas dadas, y como comandante no podía abandonar el interior de su zona asignada. Sin embargo, si Sin estaba cerca, quería reunirse con él de nuevo. Verlo, disculparse con él y suplicarle perdón. En este momento. Un día, a través de los ojos de un Ameise que quedó destrozado e incapaz de moverse, lo vio. Era una noche llena de lluvias de meteoritos. Aunque la distancia era demasiada, finalmente fue capaz de ver su cara después de ampliar la vista al máximo. Había crecido y probablemente le decía algo a su amigo, un Eisen. Quería escuchar su voz y dirigía el receptor hacia ellos. Seguramente su voz debió haberse roto. O no en absoluto. En cualquier caso, quería escuchar esa voz.
Ambos miraban hacia el cielo nocturno mientras la lluvia de meteoros pasaba, apoyados en un Juggernaut, que estaba acurrucado, sus siluetas parecían de niños. ¿Tu hermano todavía está por aquí? Sí. Él siempre está llamándome. Es por eso que tengo que ir. ¿Hablas de mí? ¿Me estás buscando? La máquina siguió temblando. Era triste ver a Sin entrar en el campo de batalla, pero una vez que supo que lo estaba buscando, no pudo ocultar su deleite. Pero no ibas a encontrar el cadáver de tu hermano y enterrarlo. Eso debería ser suficiente, ¿no? ¿O enterrar mi cadáver? Qué amable de tu parte, Sin. Mi hermano no me va a perdonar solo por eso. Estaba aturdido. ¿Por qué dices eso? Si no puedes ser perdonador, es igual para mí, ¿verdad? No, eso no es verdad, quería decirle que no era verdad. Quería verlo, el deseo lo volvía loco. El carguero de la República rápidamente deportó a Sin junto con los demás, y la débil voz de su hermano se mezcló entre el ruido. Continuaba buscando y cada vez que lo encontraba, se emocionaba. Rey no pudo abandonar su área, pero desplegaba todas las unidades que podía. Sin seguía peleando. A pesar de que sabía que sería enterrado en una esquina del campo de batalla, continuó luchando con facilidad. No hay necesidad de pelear. No había necesidad de luchar por esos cerdos. Si esos cerdos solo podían hacer eso para sobrevivir, sería mejor llevarse a Sin a su lado. Sin podría abandonar el frágil exoesqueleto exterior de un ser humano y cambiar fácilmente su cuerpo. Seguramente podría protegerlo por la eternidad. En este día, los cerdos finalmente habían levantado sus sucias manos hacia Sin. En medio de las voces dentro del ruido, su débil voz permanecía distinguible. Rey sabía que Sin se dirigía hacia allí y fue a darle la bienvenida. Finalmente podría tomar acciones. En este momento él estaba justo ante eso. Su amado hermano, a quien había llamado durante años y ansiosamente esperado, estaba en esa horrible araña. La armadura de esa araña era demasiado frágil, y tenía que tener cuidado de no destruirla. Alzó sus brazos hacia adelante y la araña fue rápida, difícil de capturar, por lo que solo apuntaba a las piernas. Finalmente me encuentro contigo. Finalmente puedo traerte de vuelta. Estaremos juntos por siempre. Tu hermano siempre te protegerá. Entonces ven aquí, Sin. El dinosaurio estaba apuntando solo a las piernas, no usando granadas, solo rondas de perforación de armadura. Las explosiones por granadas crearían metralla que volaría a velocidades cegadoras en direcciones impredecibles, y la armadura de mala calidad del Juggernaut no podría resistir la explosión de un cañón de 155 milímetros de cerca. ¿Está jugando conmigo? ¿O no estás dispuesto a matarme inmediatamente? Las innumerables armas, los brazos que intentaron matarlo esa noche, se movían de forma errática. ¿Crees que esto volverá a suceder? Sin miró la pantalla óptica, buscando terreno en el que pudiera luchar. Él fingió una retirada y vio que Rey perseguía. Se lanzó horizontalmente mientras retrocedía. Los cañones siguieron sus movimientos mientras se balanceaban ansiosos de izquierda a derecha, tratando de apuntar a las piernas. Estaban encerrados y en el momento en que estaban a punto de disparar, él llegó a la ubicación planificada. Momentos antes de que el cañón desatara un destello, Sin disparó su cable de anclaje, apuntando hacia un enorme árbol a la izquierda, detrás del dinosaurio. Al momento siguiente retrajo la cuerda, pateó las ramas e inmediatamente saltó sobre la cima del dinosaurio. La torre del dinosaurio era principalmente para atacar unidades de blindaje basadas en tierra, y aunque podía girar en un ángulo superior, había un límite en su ángulo periférico. No podía atacar ningún lugar que estuviera directamente arriba, y no podía golpear nada justo debajo de sus pies. Sin se deslizó en el aire y al mismo tiempo, se ajustó a donde estaría la unidad enemiga. Pisoteó una articulación de la armadura y aterrizó justo detrás del dinosaurio. Las torretas no pudieron alcanzar esa posición ya que era enorme, y en comparación con el frente, la armadura era un poco más delgada. Sin movió las cuchillas de alta frecuencia utilizadas para el combate cercano, y lo apuñaló profundamente en la armadura. Saltaron chispas y la gruesa armadura se cortó como líquido. Las cuchillas de frecuencia abrieron un gran agujero y, después de eso, apuntó con el cañón principal.
Sin embargo, dos brazos de plata se extendieron desde ese agujero, agarrando fuertemente el armamento. ¿Qué? Y como una repetición de lo que pasó esa noche en la iglesia. Él fue levantado y luego impactado contra el suelo. En ese momento Sin perdió el conocimiento. Parte 3. La sincronización con Sin fue cortada. Raiden inmediatamente abrió sus ojos. Los alrededores estaban más o menos eliminados, y Fido descartó el segundo contenedor. La multitud de progresivamente comenzó a retirarse debido a los bombardeos que Lena lanzaba sobre ellos. En este momento, Sin. La señal de este último se perdió, y él intentaba conectarla de nuevo, pero falló. Al mirar por encima, vio que el Undertaker estaba derrumbado antinaturalmente ante el dinosaurio, inmóvil, probablemente derribado. El Pararaid requería una conciencia despierta en ambos lados, por lo que si cualquier lado se desmayaba, la sincronización no ocurriría. Esto demostraba que Sin probablemente estaba dormido o inconsciente, o incluso muerto. El dinosaurio se alzaba lentamente. Por alguna razón, no atacó, pero cuanto más se acercaba, más siniestro parecía. Raiden conectó el comunicador inalámbrico y afortunadamente logró comunicarse. Parecía que la cabina no estaba muy dañada. Sin, idiota. Levántate. Pero el Undertaker permanecía inmóvil. Eso hizo todo lo posible para controlar su fuerza y no dañar la cabina, pero los armamentos del frágil Juggernaut no pudieron soportar este impacto, y Sin, a quien logró atrapar después de mucho esfuerzo, salió volando de nuevo. Al ver a Sin inmóvil, dejó escapar un suspiro de alivio. Probablemente estaba desmayado, probablemente herido. En cualquier caso, probablemente tendría que disculparse después. Suprimiendo la agitación en su corazón, se acercó lentamente. Finalmente podría llevarlo a su lado. Finalmente podría recuperar lo que había perdido. Finalmente podrían estar juntos. Por lo tanto, primero, tenía que acabar con ese débil cuerpo de carne. Una vez que vio al dinosaurio en el radar acercándose lentamente a Undertaker, Lena se mordió los labios. Raiden y los demás lo persiguieron, pero su armamento solo no podría detenerlo. Seguramente si esto seguía, Sin, e incluso Raiden y los demás morirían. Ella se mordió los labios con tanta fuerza que pudo saborear su sangre. En aquel entonces, Rey dijo que quería regresar. No dijo cuánto adoraba a su hermano menor, pero su expresión lo revelaba todo. Sin embargo, ¿por qué Rey quería tanto matar a Sin? Lena quería detener a Rey, pero se había quedado sin ideas. Había un arma extremadamente potente en sus manos, pero no podía usarla para atacar al dinosaurio sin herir a Sin. El poder de los misiles guiados, o el cañón, serían demasiado. La armadura de un Juggernaut era excepcionalmente frágil, y si golpeaba al dinosaurio, la metralla de la explosión claramente heriría a Sin. ¿Qué debo hacer? No hay realmente nada que pueda hacer. Piensa, rápido, piensa. Repentinamente un recuerdo llegó a ella rápidamente y Lena abrió los ojos. Teniente Cucumila, por favor, dame las coordenadas del dinosaurio. Cuanto más preciso sea, mejor. Krena casi se sobresaltó una vez que escuchó las órdenes de Lena. Como francotiradora, supo de inmediato lo que estaba planeando Lena. Te dejaré la baliza de sondeo. Simplemente haz que el láser apunte al objetivo. Espera un momento. En verdad. Y luego Seo interrumpió. Todos estaban irritados. Incluso Anju respondió sintiéndose angustiada. ¿Realmente vas a disparar? Tienes que estar bromeando. Ese Sin todavía está allí. Con una explosión tan cercana, no hay forma de que el Juggernaut pueda resistir la explosión. Sin seguramente quedará atrapado en la explosión. Tengo una idea. Sin embargo, supongo que solo puede crear una abertura. No quiero que el capitán muera tampoco. Su voz estaba llena de honestidad y determinación. Y Krena involuntariamente asintió. Raiden entendió y disparó, mientras que Seo y Anju también continuaron. La armadura desviaba sus balas, pero continuaron disparando. Al mismo tiempo siguieron disparando contra los alrededores repletos de Amaze, continuando con sus feroces ataques. Todo era desviado por la armadura, o esquivado por los brazos,
ya que el dinosaurio no mostró intenciones de detenerse en su camino. Maldita sea, estos dos hermanos son realmente iguales, no se preocupan por nada a su alrededor. Una ametralladora fue desactivada por la metralla, cuando una explosión por un cañón estalló en el sensor óptico ante sus ojos. Finalmente el dinosaurio dirigió su atención hacia ellos. La torreta de la ametralladora restante giró con impaciencia. Reidin la vio moverse y evadió hacia un lado. La avalancha de balas pasó casi rozándolo. Seo y Anju aprovecharon la oportunidad para acercarse y dispararon sus cables de anclaje en el cañón y la pierna del dinosaurio, respectivamente, antes de pisar fuerte del suelo. El peso del Juggernaut era solo un décimo que el de los dinosaurios, e incluso con 2 unidades, no eran suficientes para derribarlo. Reidin disparó una granada con una mecha cronometrada formando un arco, desactivando el arma restante, y luego usó con un cable de anclaje para agarrarse del dinosaurio. La máquina masiva finalmente disminuyó un poco. Una fuerte intención asesina que nunca habían sentido antes vino directamente hacia ellos, y el trío inmediatamente soltó los cables. Al momento siguiente el dinosaurio balanceó con fuerza el cañón y las extremidades que estaban enganchadas. Snow White no se soltó a tiempo y fue lanzada al aire, golpeando con fuerza a Laughing Fox, quien también salió volando muy lejos. Anju. Seo. Estoy bien. Aquí igual. Lo siento, Seo. Está bien. Ahora, Reidin. Viene por ti. Mientras estaba momentáneamente distraído, el enemigo le apuntaba. Reidin no pudo evadir a tiempo. En el momento en que apretó los dientes, vio que el cuerpo del dinosaurio se hundía con fuerza. El disparo de un cañón vino desde muy atrás de Werewolf. Era un disparo de crena. Hizo un agujero en el suelo bajo los pies del dinosaurio. Reidin, ¿estás bien? Sí, me salvaste. Pero retírate primero. Estaremos condenados si acabas aquí. Comandante, ¿estás bien? La voz de Lena estaba llena de tensión. Lo he lanzado. Distancia de aterrizaje. 3000. Teniente Cucumila. Entendido. Preparación de baliza de sondeo. Tiempo estimado de llegada al objetivo en 5 segundos, 3, 2. El Gunslinger apuntaba con una sonda láser invisible a simple vista. Estaba apuntando justo en el lugar donde estaba el dinosaurio ante Undertaker. El dinosaurio tenía sensores débiles. Incluso como una unidad de mando, Rey no era la excepción, y solo pudo compensar esta desventaja usando los numerosos Amaze a su lado y los ejércitos que comandaba. Sin embargo, los Amaze fueron completamente aniquilados, y él nunca había dado órdenes a sus fuerzas a excepción del comienzo de la operación, lo que provocó que fueran derrotados. Para él, recuperar la cabeza de Sin era su objetivo principal, y el resto era secundario, lo cual no le importaba. Y así, en el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaba a punto de abrir la cabina, antes de que una señal de alerta sonara sin previo aviso. Según los sensores ópticos que sobresalían, había una enorme bala de cañón justo delante de sus ojos. Era similar a un gusano del tamaño de un bebé, que desplegaba sus alas de control mientras volaba a 45 grados, apuntando directamente a la armadura. Un cañón pesado de 155 milímetros con una carga penetrante. La ira hervía dentro de él. Por supuesto. Era una gigantesca y poderosa carga de cañón, tanto que si lo impactaba, incluso Rey no podría permanecer ileso. Esos bastardos republicanos. No es suficiente que lo desechen, sino que lo están utilizando como cebo para matarnos a todos. Rey no pudo escapar con Sin a tiempo. Por lo tanto pisó con fuerza sus patas delanteras, y levantó la parte superior del cuerpo como un caballo que fue frenado, tratando de bloquear la ronda entrante con la armadura delantera más resistente, y desplegó todas sus nanomáquinas para formar el sinnúmero de armas de antes. Si la débil armadura en la parte superior no puede soportarlo, ¿qué hay del frente? Bloquearé todo, la explosión, el impacto. Voy a proteger a Sin detrás de mí sin importar nada. La carga del cañón estaba justo ante él y golpearía en el siguiente momento. De repente recordó las innumerables estrellas que vio, como si innumerables pixies estuvieran murmurando en la noche. Y bajo del cielo, una niña habló.
Tenía el pelo y los ojos plateados, y tenía una edad similar a la de Sin. Él la había visto antes. ¿Quieres protegerlo? Así tengo que proteger a Sin. Él es mi querido hermano pequeño. La niña dijo, ¿y vas a matarlo de nuevo? El Juggernaut permanecía inmóvil. El pequeño Sin no se movía. Otra vez. Yo. Impacto. Al entrar en contacto, la sonda no explotó. Fue un fracaso. Teniendo en cuenta los materiales utilizados, la baliza de sondeo llena de explosivos nunca sería capaz de romper la gruesa armadura frontal del dinosaurio, incluso con velocidad o densidad. El disparo fue anulado y como la sonda no se activó, los explosivos no explotaron. Pero dada la velocidad supersónica y que la calidad del material era muy superior a la armadura del tanque, el tremendo impacto que recibió se filtraba en cada esquina del cuerpo de Rey. Justo en el blanco. Lena vio la baliza de sondeo indicada en el radar, superponiéndose con el dinosaurio antes de desaparecer. No explotó. Por supuesto. Lena se aseguró deliberadamente de no armarlo. Una vez escuchó a su padre decir que la armadura de un tanque podría desviar balas. Sin embargo, eso no significaba que el tanque no estuviera dañado de ninguna manera. Que mientras fuera golpeado, parte de la energía cinética de la carga se extendería a través del tanque. Esta energía sería suficiente para aflojar las partes del cuerpo, derribar a los pasajeros, o si la armadura se fundía con los clavos o tornillos, estos rebotarían debido a que la armadura se contorsionaría, incluso rebotarían dentro como balas, matando a los pasajeros. Pero para los dinosaurios, probablemente era solo un simple rasguño. Para Lena, dadas sus armas, esta era su única opción si quería atacar sin herir a Sin. Por lo menos, ella había ganado unos segundos. Rezaba para que todos pudieran usar este corto periodo de tiempo para hacer algún cambio. De repente se dio cuenta. Había una persona adicional sincronizada en el canal. Raiden había estado tratando de conectarse con Sin mientras estaba en combate. Él también notó que Sin se había despertado. Sin. La reacción de este último fue lenta. Parecía que todavía estaba mareado. Raiden lo volvió a llamar, pero no hubo respuesta. Y entonces gritó: «¡Levántate, idiota! Oye, Sin. Capitán Nouzen. ¿Me copias, Capitán Nouzen? Por favor, despierta». Lena escuchó a todos los demás en el escuadrón gritar, y ella también gritó: «Despierta, aléjate de allí, acaba con el dinosaurio». Sin embargo, ella no le pedía que lo hiciera por esos motivos. Ella lo sabía. Se había dado cuenta. Por lo tanto, ella tenía que hacer que él terminara su misión. Ese momento, esa noche, juró que vencería a su hermano con una convicción desgarradora. Sin no estaba dispuesto a luchar contra su hermano mayor, pero se puso de pie antes que este último, y la razón de su enfrentamiento era: «Quieres ahorcar a tu hermano, ¿verdad? Sin». Parte 4. Una sacudida, los ojos rojos parecían haberse abierto ligeramente. El cuerpo de acero se tambaleaba hacia atrás y se desplomó en el suelo. Con el impacto que reverbera en gran medida, la CPU no funcionaba, dando como resultado un espacio en blanco temporal. Sin embargo, los instintos de una máquina de combate hicieron que disparara violentamente sus cañones en su entorno. Podía sentir las moscas volando a su alrededor. La CPU y los sensores se recuperaron. Y entonces Rey lo vio. Detrás de él, Undertaker finalmente se había levantado, levantando su cañón de regresado en sí. Parecía que Sin estaba herido en el momento en que perdió el conocimiento, ya que la sangre permanecía adherida a su ojo izquierdo, y tenía dificultades para abrirlo. Sintió que su cuerpo estaba muy a lo lejos, que sus miembros ya no le obedecerían. Su mente todavía estaba atontada, y no podía pensar correctamente. La pantalla secundaria estaba caída, y en la oscura cabina, levantó su mano izquierda, tocando su cabeza todavía mareada, apoyándose en la pared interna, sin levantarse, simplemente sosteniendo el joystick y mirando la pantalla principal. Alguien lo llamaba, y él abrió los ojos, pero el dolor y el daño no se disipaban. No sabía lo que había sucedido, no sabía por qué se mantenía con vida, ni sabía lo que sucedía a su alrededor. Pero Sin y Undertaker no estaban muertos.
Y el hermano que quería enterrar personalmente estaba ante sus ojos. En su conciencia nublada, su cuerpo se movió instintivamente y se agarró a los joysticks de nuevo, presionando con su dedo el gatillo. Eso era suficiente. Sin. Era la voz del fantasma, la voz de su hermano muerto. Al igual que las últimas palabras que había escuchado, era la voz de su hermano, que estaba solo en algún lugar en este campo de batalla, todavía no estaba dispuesto a perdonarlo incluso en la muerte. En el momento en que escuchó esa voz entre los gritos de los fantasmas, decidió que iba a encontrar a su hermano y enterrarlo personalmente. Sin. Antes de darse cuenta, Sin apretó los dientes. Él, que debería haber sido estrangulado hasta la muerte a la edad de 7 años, lloraba silenciosamente en un rincón de su corazón, llorando, diciendo que debería haber muerto, que todo fue por su culpa. La voz de su hermano continuó persuadiéndolo, diciendo que nunca era demasiado tarde para hacerlo. Tu hermano nunca te dejará olvidar, nunca te perdonará, nunca. Sin embargo, Sin ya no era un niño. Él nunca dejaría que le volviera a suceder lo mismo. Había pasado una gran cantidad de tiempo desde entonces, y él sabía más que suficiente, y ya entendía lo que sucedió. En aquel entonces, cuando estaba siendo casi estrangulado hasta la muerte, no fue su culpa. La muerte de sus padres, la muerte de su hermano, todo no era su culpa. Eso fue solo su hermano expresando frustraciones en él. En ese entonces su hermano no podía soportarlo más, y lo encontraba alguien a quien podía atacar, ya que era mucho más débil. Eso era simplemente todo. Él no tenía ningún pecado que soportar. Sin. El fantasma seguía gritando. Esa voz lo siguió llamando, pero Sin no pensaba que fuera aterradora. Era simplemente una cosa trágica. Era una máquina que tomaba prestadas las palabras de los muertos, o algunas palabras fragmentadas que escuchaba, y anhelaba tener un lugar al que regresar. Los innumerables fantasmas perdieron su país, sus cuerpos, y aunque estaban muertos, no podían regresar al lugar al que deberían dirigirse, simplemente repitiendo su deseo de regresar, utilizando los gritos de los muertos que no querían morir. No podía obligarse a dejar a su hermano allí, ni a moverlo desde allí. Su hermano fue asesinado y después de su muerte su cabeza fue extraída, sellada en una máquina de combate como un fantasma, gritando una y otra vez que fuera de vuelta al suelo. Sin tenía que encontrarlo, enfrentarse a él, luchar, vencer y enterrarlo. Por esta razón, Sin estaba en el campo de batalla. Por esta razón, Sin luchó durante 5 años completos. No era la deuda que debería soportar. No era el pecado por el que debería buscar la redención. Él lo sabía bien. Pero aún así, al final, su hermano lo maldijo con un pecado. Hasta el final, el fantasma de su hermano muerto seguía llamándolo. Sin esta redención, Sin no podía seguir. La mira apuntaba. El cañón apuntaba a un espacio abierto en la armadura de acero. Adiós, hermano. Apretó el gatillo. A través de los sensores ópticos en la parte posterior de la unidad, Rey fue testigo de todo. El gatillo se apretó y apareció una chispa. Por alguna razón, en ese momento él los vio. Los ojos rojos sangre lo estaban mirando directamente, llenos de fuerte convicción y voluntad. Esa cara, esa expresión, todo era demasiado extraño para él. Pero eso era obvio. Hace 5 años, Rey murió. Murió y desde entonces nunca cambió y nunca creció. Pero Sin seguía con vida. Él vivía y por lo tanto podía seguir creciendo, aventurando en tierras desconocidas. El hermano pequeño y débil que juró proteger ya no estaba. Tarde o temprano, un día, Sin sería más viejo de lo que era. Aunque eufórico, Rey estaba un poco triste. Por supuesto. Hubo esas últimas palabras, solo esas palabras que quiso decir. Las palabras que quería transmitir, pero nunca podría decirle. Las palabras que quería decir antes de su muerte en las ruinas en esa noche nevada, pero nunca podría hacerlo. Al igual que antes, extendió su mano. Una mano se extendió desde un espacio en la armadura, y parecía que algo pasó. Sin. Un resplandor. La cubierta de su cabina se agitó, y durante este tiempo, apareció una brecha. Desde ese espacio fluían nanomáquinas que se filtraba formando un brazo. De hecho, hubo menos de un segundo entre el disparado y el golpe.
Sin embargo, la mano continuó extendiéndose durante una cantidad inmensurable de tiempo, avanzando lenta y constantemente. La enorme mano de su hermano se abrió levemente, aparentemente buscando algo. Sin recordó esa noche e instintivamente se sintió triste. Sin embargo, apretó los dientes rápidamente, levantó la cabeza y miró la mano que tenía delante sin estremecerse. Al momento siguiente, su hermano sería volado en pedazos por el cañón. Durante 5 años buscó a su hermano, o para ser precisos, los pensamientos persistentes de su hermano antes de la muerte de este último. Quería grabar esta escena en su mente. Ya fuera malicia o un impulso de matar, quería recordarlo, a pesar de que no tenía intención de soportarlo. La mano tocó su cuello, enrollándose alrededor de su bufanda. Se parecía a la mano que había intentado matarlo, pero con ternura, acariciaba tristemente la fea cicatriz que una vez había dejado atrás. Lo siento. En ese momento abrió los ojos. El flujo de tiempo se reanudó de forma normal. Al momento siguiente, la bala de cañón golpeó la máquina y los explosivos contenidos en ella lo hicieron añicos. El metal se deformaba por las altas temperaturas y las altas velocidades, y la armadura se rompía desde dentro como resultado. Al momento siguiente, el cuerpo macizo del dinosaurio expelía llamas de color rojo oscuro. La mano de su hermano lo soltó volviendo del hueco de la cabina, y de vuelta a las llamas ardientes. Ger. Inconscientemente extendió su mano, pero no pudo alcanzarla a tiempo. La mano de su hermano se retiró, y fue devorada por las llamas, ardiendo, por lo que todo lo que estaba agarrando era un paisaje fugaz que se desvanecía en las llamas, y todo parecía nublado. Mano. Algo se deslizó por sus mejillas. Por un momento Sin no se dio cuenta de qué se trataba. Desde que Rey lo mató, Sin nunca había llorado. No sabía por qué estaba triste y tampoco podía comprender que los sentimientos que subían desde el fondo de su corazón se llamaban angustia. Todo lo que sabía era que las lágrimas salían, y que no podía controlarlas por sí mismo. Comandante. Desconéctate por favor, ese chico probablemente no quiere que nadie lo vea así. Sí. Un momento después Reidin se conectó, diciendo que todo estaba bien, por lo que Lena también activó su para-raid. Los otros habían terminado y Reidin habló por todos. ¿Te sientes mejor? Sí. La respuesta de Sin permaneció ronca, pero parecía que ya no estaba llorando, de vuelta a su habitual tranquilidad, aunque con algo más roto. Con una sonrisa, Reidin dijo, «Ahora puedes dejar el nombre de tu hermano aquí». En respuesta a eso, Sin silenciosa pero claramente sonrió, «Supongo que sí». Y dirigió su conciencia a un lado, «Comandante. Estoy aquí. Claro que soy yo. Soy la handler del escuadrón Spearhead después de todo». Ella quería despedirse hasta el final. No era una orden ni una obligación, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Conflicto resuelto. Buen trabajo, Undertaker. Y a todos los demás también. Lena dijo deliberadamente usando el nombre clave, y Sin mostró una sonrisa irónica. Sí, buen trabajo, Handler 1. Está bien, murmuró Reidin. Parecía que estaba estirándose en el reducido espacio, y habló. Lena repentinamente parpadeó. Justo entonces. Por alguna razón, parecía que todos habían tomado una decisión, a excepción de Lena. Ella se vio obligada a mirarlos, estupefacta. Fido, ¿terminaste con la recarga? Hubo un silencio y parecían estar esperando algo. ¿Fido? A ese scavenger que siempre los está siguiendo. Solo podremos hacer nuestro mantenimiento y reparaciones una vez que encontremos un lugar para dormir. Consumimos tanta munición en el primer día. Duele. Bueno, eso está bien, ¿no? Acabamos con muchos de ellos. Supongo que sí, bueno, no hay elección entonces. Sonó un fuerte sonido retumbante. Los 5 activaron sus Juggernauts, que se encontraban esperando y los pusieron de pie. Vamos, nos vemos, comandante. Por favor, cuídate. Lena escuchó la muy común despedida, y por un momento, no pudo entender. Era porque la batalla había terminado. El enemigo se había retirado, y no tenían bajas. Seguramente podrían regresar al campamento como siempre este día. Los adolescentes ignoraron las preocupaciones de Lena mientras avanzaban.
Los Juggernauts, fuertemente devastados en la intensa batalla, emitían ruidos estruendosos, y comenzaron a conversar como niños en el camino a la escuela. Oh sí, seguro que estaremos bien yendo hacia adelante de este modo. Hubo muchos disparos. Sí, ciertamente parece aterrador ya que hay minas terrestres. Sin, ¿te importa buscar una ruta alternativa? No hay otras unidades alrededor, así que cualquier forma estaremos bien, chicos. Yo digo que lo hablemos en el camino. Sin, realmente no miras por donde sea que vayas, ¿eh? Continuaron hacia el oriente al desconocido campo de batalla controlado por la Legión. Por supuesto. Ellos no regresarían de nuevo. La ansiedad llenó su corazón, su cuerpo frío al sentir que estaba a punto de perder algo. Lena no pudo soportarlo más y gritó: «Esperen, por favor, esperen». Parecía que todos se detuvieron y dieron media vuelta, esperando que ella continuara. Sin embargo, Lena no sabía qué decir. Porque ella era quien los había alejado. Fue ella quien les ordenó morir. En este punto, si ella se disculpaba o se culpaba a sí misma, no tenía sentido para ellos, entonces no tenía nada que decir. Pero ella gritó inadvertidamente: «Por favor, no me dejen atrás». Un momento después, Lena se dio cuenta de lo que acababa de decir y se sintió congelada. De todas las cosas que podría decir, ¿dije esto? Estaba avergonzada y desconcertada. Pero una vez que escucharon esas palabras, amablemente sonrieron. Eran amables sonrisas con un matiz de amargura. Eran como hermanos mayores que se dirigían a la escuela primaria, viendo a su hermanita hacer pucheros mientras anhelaba ir a la escuela también. Oh, esa es una buena manera de decirlo. Deidin sonrió. Su voz estaba llena de determinación y el orgullo de una bestia salvaje, caminando a través de la pradera con su fuerza, junto con sus camaradas. Sí. No estamos siendo perseguidos. Nos marcharemos. Continuaremos hasta el final. Todos desviaron su atención hacia Lena otra vez. Sus ojos y corazones estaban fijos hacia adelante, hacia el futuro. Lena se quedó sin aliento. Ella podía sentir la sensación en sus corazones. No era una determinación tenaz, ni tampoco una crueldad. Eran como personas que habían sido testigos de los vastos mares brillando en azul. Eran como niños que habían sido testigos de una pradera sin fin en la primavera, a quienes sus padres les dijeron que podían jugar tanto como quisieran. Era euforia, las emociones fascinantes que ya no podían ser suprimidas, el éxtasis puro, la alegría, el júbilo, una anticipación incontenible. Ah. Ella no podría detenerlos. No hay palabras que puedan formar un grillete, un yugo. Para ellos era libertad, era algo tan precioso, tan difícil de obtener, a pesar de que sabían que era su lugar de entierro y un camino que conducía hacia esa tierra. Una vez que vieron que Lena había aceptado silenciosamente sus despedidas, los adolescentes volvieron a moverse. Sin embargo, probablemente vieron la persistente falta de voluntad en su corazón, porque al final, Sin sonrió. Por primera vez, mostró una sonrisa cordial. Era una sonrisa clara, sin ninguna pretensión. Seguiremos nuestro camino, comandante. Los Pararrayds se desconectaron en silencio. Los 5 puntos de luz desaparecieron silenciosamente. Estaban fuera de su jurisdicción, y fueron borrados de su lista de contactos del Pararaid. A partir de este punto, nunca se encontrarían de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, formando rastros de gotas. No podía contener su llanto. Lena se puso boca abajo sobre la consola, y lloró en voz alta. Parte 5. La bandera de 5 colores, colocada horizontalmente de manera recíproca, se había desvanecido por mucho tiempo, y permanecía colgada en la pared de madera del cuartel. De izquierda a derecha, los colores se invertían, haciendo alusión a la inversión de los valores. Opresión, discriminación, parcialidad, violencia, degradación. Al lado de la bandera de 5 colores había una imagen vandalizada de San Magnolia, que no sostenía una espada afilada que rompía el yugo de la opresión, sino cadenas y grilletes. No estaba pisoteando las cadenas de la opresión, sino a la gente que se burlaba de los cerdos mientras mantenía la sonrisa de un santo. Esa era la república vista desde los ojos de ellos. Lena extendió sus dedos que estaban apropiadamente cuidados, y acarició la pared de madera completamente maltrecha junto con la pintura sobre ella.
Este mural había existido por mucho tiempo, probablemente cuando el cuartel fue construido hace 9 años, y pintado por el primer grupo de 86. Había muerto. Hacía mucho tiempo que había muerto la República, en la que sus ciudadanos, incluido Lena, habían confiado. Ellos fueron quienes personalmente lo derribaron, lo pisotearon y lo desecharon sin pensarlo 2 veces. Ella cerró los ojos y suspiró. Recordó al niño que podía escuchar el fantasma de la República, el niño que ya no estaba. Después de esa batalla, sus superiores le dijeron que mantuviera un perfil bajo antes de que se determinara su castigo. Sin embargo, ella abordó una nave de transporte para hacia el campamento base en el que estaba el escuadrón Spearhead. La nave estaba llena con el siguiente grupo de soldados reunidos en varias zonas de batalla, listos para ser ejecutados. Solo pudo abordar esta embarcación al amenazar al amable soldado de logística con débil de voluntad. Comandante Millais, ¿verdad? Ella giró la cabeza y vio a un mecánico que rondaba los 50. El teniente Levaudret, jefe del equipo de mantenimiento. Escuchaba de ti por los chicos, pero nunca esperé que te aparecieras aquí. Eres rara. Habló con voz ronca y tosca y levantó la barbilla, señalando el cuartel detrás de ella. Lo arreglaron al menos, pero no dejaron nada atrás. Todavía queda algo de tiempo para que lleguen los nuevos chicos, así que si está dispuesta, dele un vistazo. Muchas gracias. Me disculpo por visitar cuando está ocupado. No es nada. He visto como algunos grupos de chicos se van, pero tú eres la primera alba que vino a llorarlos. En ese momento, Lena levantó la cabeza hacia su cara bronceada y de lado. Teniente Audret. Su cabello no era gris, mezclado con algo de blanco. Sino que era cabello plateado, opaco como resultado de manchas de aceite. Una alba, ¿no? Finalmente Audret se quitó las gafas de sol, revelando sus ojos tan plateados como la nieve. Mi esposa era una Heliodor. Mi hija realmente se parecía a ella, y desde que se las llevaron, no pude soportarlo, y me teñí el pelo para seguirlas. En aquel entonces, juré que recuperarían su ciudadanía. Yo era inútil. Las negociaciones fracasaron, y no tuve elección, solo pude verlas ir al campo de batalla y morir allí. Dio un largo suspiro y se rascó la cabeza. ¿Has oído hablar de su habilidad? ¿De ese Sin? Sí. Esa habilidad es bastante famosa en el frente oriental. Cuando lo asignaron por primera vez aquí, le susurré algo, preguntándole si había alguien buscando a este imbécil de mierda que no pudo proteger a su esposa e hija. Estaba pensando que si estuvieran allí, iría y haría que me mataran. Ese mocoso respondió que no había nadie diciendo mi nombre. Al escuchar eso, estaba un poco aliviado. Por lo menos mi esposa y mi hija no quedaron tras el campo de batalla. Un día, cuando vaya al otro lado, seré capaz de verlas. El viejo jefe mecánico mostró una sonrisa, algo triste, pero en paz. Pero mientras miraba hacia el distante campo de batalla hacia el oriente, su rostro se llenó de tristeza. Antes de cada misión especial de exploración, informaba a cada miembro del escuadrón mi verdadera identidad, que estaba bien que me odiaran, que podían matarme si querían desahogarse, sin embargo, ninguno de ellos me escuchó. Esta vez también. Todavía no puedo morir. Era como si se estuviera quejando de que lo había sido dejado de nuevo. Por su esposa e hija, y los muchos hijos que había cuidado hasta este punto. Se puso las gafas de sol otra vez, probablemente para ocultar las emociones, y crudamente dijo que... No te dije que no hay mucho tiempo. Apúrate. Sí, muchas gracias. Ella se inclinó ante Audret y pasó junto a él, entrando al cuartel. El cuartel hecho de materiales de mala calidad estaba repleto de gris y marrón, y era terrible a la vista. El pasillo estaba un poco blanco debido a los años de desgaste de los materiales, junto con el polvo. El suelo de madera aparecía en todas partes, y cuando ella dio un paso adelante, este crujía. La cafetería y la cocina estaban completamente cubiertas de aceite y manchas que no se podían limpiar. De ninguna manera podría considerarse limpio. El baño se asemejaba a una cámara de gas de los documentales, húmedo y oscuro. En una esquina, había algo negro temblando. No había lavadora, aspiradora, solo una escoba y un recogedor, junto con algunas cubetas y tablas llenas de marcas dentadas en el estanque del jardín trasero. Estas eran todas las herramientas de limpieza que tenían.
No se veía señal de civilización. Lena estaba completamente avergonzada de pensar que este era el estilo de vida que un país desarrollado y humano le concedía a su gente. Llegó a los dormitorios de los procesadores en el segundo piso. Ella pisó las escaleras y el suelo de madera se contorsionaba, haciendo crujidos en señal de protesta. La habitación estrecha estaba llena de viejas camas pequeñas y armarios. Los colores se habían desvanecido debido al polvo, el tiempo y la luz del sol, y la habitación estaba ordenada, sin presencia de los residentes originales, solo montones de mantas limpias, sábanas y almohadas esperando al próximo grupo de residentes. La habitación más al fondo era la más espaciosa para que la utilizara el líder de escuadrón. Abrió la temblorosa puerta y ésta dejó escapar un crujido. También contenía una cama pequeña y un armario, pero esta habitación también contenía un escritorio, junto con artículos de varios tamaños. Una guitarra vieja, una baraja de cartas de póker, un juego de mesa y algunas herramientas de trabajo. Un libro de crucigramas con sus páginas esparcidas por todos lados, solo quedaban espacios sin resolver. Un cuaderno de dibujos sin ilustraciones, completamente en blanco. Una canasta de hilos y agujas sin nada dentro. Una pequeña estantería hecha apresuradamente con tablas, que contenía varios libros de diversos géneros y autores, y parecía que el propietario no tenía preferencias particulares. Tal vez no estaban acomodados ya que podrían ser utilizados por el próximo grupo de miembros del escuadrón. Todo lo demás que se creó fue desechado, ya que sabían que no podían quedarse atrás. Ella podía escuchar la risa de ellos. Sabían que nada quedaría atrás, pero estos jóvenes hicieron todo lo posible para reírse y vivir todos los días. Nunca sucumbieron ante la desesperación, nunca dejaron que el odio manche su orgullo. En las duras circunstancias que podrían haber pisoteado su dignidad, siguieron manteniendo una dignidad humana de la que cualquiera estaría orgulloso. Llegó a la estantería y encontró un gatito negro con 4 patas blancas, aparentemente preguntándose a dónde habían ido los ocupantes anteriores. Fuera de la ventana, los soldados estaban reuniendo procesadores a quienes les tomaron fotos. Mirando esta habitación, parecía que no podía encontrar nada. Sacó el libro escrito por un autor del que había oído hablar, y lo hojeó, intentando al menos entender de qué se trataba. En este momento algo salió de entre las páginas. Ella lo recogió. Unos pocos pedazos de papel. El de arriba era una foto que mostraba a un grupo de personas paradas frente a un edificio. Ella podía ver la bandera invertida de 5 colores. La foto fue tomada en este campamento. De pie en la parte delantera estaban los miembros del equipo de mantenimiento, junto con 20 o más adolescentes. Lena entendió sin ninguna explicación necesaria. Eran los miembros del escuadrón Spearhead que habían existido hasta el día anterior. Probablemente era la primera foto del escuadrón cuando se formó, incluía a Sin, Reidin, Seo, Krena, Anju y los demás miembros. El tamaño de esta foto que se usó no era grande para empezar, y para asegurar que los 24 procesadores y mecánicos estuvieran incluidos, cada persona era pequeña y borrosa. Por alguna razón, incluso el viejo Scavenger estaba incluido. Es probable que fuera Fido. Era la primera vez que los veía. Sin embargo, como la foto era demasiado pequeña, y como fue tomada desde muy lejos, no podía ver sus apariencias con claridad. Sin embargo, podía verlos de pie erráticamente frente a la cámara, sonriendo serenamente. El segundo trozo de papel contenía una nota con letra fuerte y desordenada de un hombre. Si nos estás buscando ahora y encuentras este pedazo de papel, te convierte en una verdadera idiota. Esta vez, ella jadeó. Era Reidin. No lo firmó, pero estaba escrito claramente para Lena. Si nos estás buscando ahora y encuentras este pedazo de papel, te convierte en una verdadera idiota. Y tú no lo eres. Me dejaste este pedazo de papel, esta línea. El trozo de papel debajo tenía los nombres de muchos escritos desordenadamente. Obviamente estaba escrito para que Lena pudiera decir quién estaba en qué posición. Escribir mi nombre. Probablemente estás llorando porque no puedes decir quién es quién. Seo. Cuida de ese gato. Ya que te gusta actuar tan amablemente bien. Krena. No tiene nombre, así que por favor ponle un bonito nombre, comandante. Anju. Ella sostuvo el papel con manos temblorosas.
Los sentimientos que se elevaban en su corazón llenaban su pecho. Dejaron palabras para ella. Dejaron sus últimas palabras para ella, quien no podía luchar junto a ellos, que no podía salvarlos, y que solo podía pisotearles la cabeza, diciendo palabras inútiles y bonitas. La última hoja de papel contenía palabras escritas por Sean. Las metódicas palabras y la actitud indiferente eran tan típicas de él. Si algún día llegamos al final de nuestro viaje, ¿te importaría llevarnos flores? Era una línea simple de palabras, pero contenía un mensaje proverbial. Al final de sus vidas estaba la libertad que Sean y los demás anhelaban. Lena tenía que dar un paso adelante para llegar a su destino. Lena también podría seguir adelante. No sucumbas ante la desesperación, ni pisotees la dignidad de la humanidad, y sigue avanzando, hasta el final de tu vida. Sí, creo que puedes, hasta el final. Una lágrima cayó por su mejilla, llena de algo de calor y más angustia. A pesar de esto, ella mostró una sonrisa. Sean había dicho que era solo cuestión de tiempo hasta que cayera la República. Estaba destinada a fallar, porque seguía siendo arrogante y olvidó cómo protegerse. Quizás este país no podría evitar su inminente perdición. Ese día podría ser mañana. Pero ella debía continuar luchando hasta el final, nunca rendirse, vivir y luchar hasta el final, al igual que las indomables personas que vivían orgullosamente de principio a fin. Seguir luchando. Hasta el final de su destino, hasta sus momentos finales. 86. Volumen 1. Epílogo. El surgimiento de la reina sangrienta. Ningún país se burlará de la idea de negarles los derechos humanos a los cerdos, de modo que, mientras difieran en su lenguaje, difiera el color de sus pieles, se considere a sus ancestros de diferentes tribus, serán cerdos que adquirieron apariencia humana. Al reprimirlos y matarlos, seguramente no hay ningún problema por lo dicho en lo que respecta a violación de derechos humanos. En el momento en que cada persona lo racionalizó, en el momento en que cada persona lo consideró apropiado, la República de San Magnolia comenzó su descenso hacia la destrucción, y al mismo tiempo, esa fue su desaparición. Vladlena Milais, Memorias. Los restos de las 5 unidades de la República estaban apoyados la una sobre la otra, encerradas en una caja de vidrio endurecido, permaneciendo allí por toda la eternidad. La localización donde se encontraba eran las calles de la ciudad controlada por la Federación Republicana de Geade. Bajo el cielo azul, tan claro como el mejor zafiro, se encontraba en un paisaje hermoso y fugaz, como un paisaje aislado. Estaba a lo largo de la frontera de la antigua República de San Magnolia y el Imperio Geade, un poco más cerca de este último. Parada en la zona de protección de vidrio a la que se le permitió entrar estaba Vladlena Milais, de 18 años, mirando los restos del Juggernaut, que se parecía a un caballero sin cabeza. Un tinte rojo se encontraba en su fluido cabello plateado, cayendo sobre los hombros de su uniforme negro del ejército republicano. Antes de que fueran envueltos en vidrio, habían sido una armadura blanca completamente desgastada, cubierta con cicatrices de varios tamaños. Las marcas de quemaduras por los disparos de los cañones o el calor persistente permanecían distinguibles, y los marcos severamente contorsionados apenas podían unirse a su forma original. El scavenger que yacía al lado de los restos tenía una línea de palabras que apenas se podía ver. Fido. Nuestro leal. El resto de las palabras estaban desvanecidas, sin volver a saber lo que seguía. Sin embargo, ella podía adivinar lo que decía. ¿Por qué Sean no le dio un nombre a ese gato, pero sí nombró al scavenger? Solo entonces se dio cuenta. Para ellos, quienes vivían y morían siendo predestinados al campo de batalla, solo quienes luchaban y morían junto con ellos eran sus camaradas. Solo aquellos que lograron sobrevivir a los mismos campos de batalla, pelearon hasta el final en un rincón del campo de batalla y experimentaron la misma guerra, podrían ser considerados camaradas. Los 5 contenedores adicionales que Fido transportaba fueron descargados. Cada contenedor se descartaría una vez que se agotara, para facilitar la carga. Se decía que el contenedor dentro de Fido estaba casi vacío, y dado que todavía estaba en territorio controlado, la distancia recorrida probablemente fue mucha. Los 5 que esperaban no durar más de unos días, perduraron un mes entero, agotaron los suministros de todo un mes y llegaron al final. Cruzaron el área disputada del lado de la República, incluso pasando por el área controlada por la Legión, y se acercaron al área disputada por la Federación. Fue en este punto que finalmente se quedaron sin suministros, y probablemente murieron en batalla.
Aquí era donde terminó su viaje. Sin dejó las placas con los 576 nombres grabados en ellas, y se decía que las placas fueron descubiertas en medio de los restos del Juggernaut. Esas placas fueron retiradas temporalmente cuando el ataúd de cristal fue hecho, las duplicaron, grabaron los nombres y las devolvieron. Hace 2 años, Sin vino aquí. Sin embargo, la República no pudo seguir sus pasos. La República fue aniquilada. Como Sin había predicho en aquel entonces, cayó debido a su arrogancia. Desde entonces Lena fue nombrada como handler de otro escuadrón, a cargo de comandar sus operaciones. Ella no peleó junto a ellos. Sabía muy bien que todo lo que podía hacer en el campo de batalla era sacrificarlos. Si morían, eso era todo, y dado que no podía luchar junto con Sin y los demás hasta el final, la imagen de una heroína trágica no coincidía para nada con ella. Ella había presentado su informe sobre las ovejas negras, los pastores, y el cañón de larga distancia, pero sus superiores los habían desechado como divagaciones de los 86 y los rumores no confirmados, dejándolos a un lado. Incluso la falta de mantenimiento de los cañones de intercepción nunca se resolvió. Las batallas en esa zona eran igual de intensas, los procesadores fueron sacrificados uno tras otro. Sin embargo, Lena no solo hizo que murieran, sino que lideró personalmente la batalla, al mando de sus subordinados sin piedad, exprimiendo cada gota de su sangre. Antes de que ella lo supiera, Lena había conseguido un apodo: la Reina Sangrienta, probablemente derivado de su nombre. Aunque se parecía a una antagonista de una película de tercera categoría, Lena no estaba particularmente preocupada por eso. Ella los pisoteaba, los obligaba a luchar y, sin embargo, no pudo salvar a ninguno de ellos. Tal apodo era acorde con su crueldad y arrogancia. Sin embargo, las tasas de supervivencia de su escuadrón eran muy superiores a las demás, e incluso después de 1 año, no había necesidad de reorganización. Lentamente el escuadrón a su cargo fue apodado «Los Hombres de la Reina». Cuando no había misiones, ella visitaba a aquellos que se habían opuesto a la contención, a aquellos que habían escondido a sus amigos o parientes, a antiguos handlers que renunciaron cuando se enfrentaban al cargo de conciencia, y que grabaron los nombres de los 86 que recordaban sus historias, sus palabras. El país se había deshecho de su existencia, pero no podía deshacerse de sus recuerdos. Entonces pensó, si algún día la República fuera borrada, quería que todo el mundo supiera de esta historia. Y el momento crucial ocurrió. Era el Día Nacional de la República. El mejor estudiante de la escuela secundaria ese año se levantó en el escenario y pronunció un discurso en la reunión. Ese chico tenía una edad similar a la de Lena, y solo podía recordar sus ojos llenos de furia. De mis compañeros de clase, muchos de ellos lucharon y murieron. Hubo una ligera conmoción en la audiencia, mostrando sus condolencias hacia el orador. Algunos de ellos lloraron. El chico bajó la mirada fríamente sobre ellos, y de repente gritó agitadamente: «Son ridiculizados por este país, llamándolos 86. Murieron en el campo de batalla, pero quien los sentenció a muerte fue este país. ¿Cuánto más va a durar esto?». Nadie en la audiencia estaba de acuerdo con ellos. Algunos se burlaban de él por no saber la diferencia entre un humano y un cerdo. Algunos estaban tan indignados como él, pero se mordían los labios en silencio. La mayoría de ellos permanecieron insensibles, sin embargo, y no prestaron atención a sus palabras, actuando como si fueran cadáveres. Los ataques enemigos desde el norte siempre habían sido los más débiles, pero esa noche, un ejército sin precedentes y gigantesco de repente hizo un ataque. Las defensas fueron inmediatamente abrumadas por la enorme diferencia en número. No se le informó al handler a cargo de que sus fuerzas fueron aniquiladas. No era por venganza, sino porque los handlers que deberían haber cumplido con sus responsabilidades estaban festejando y celebrando, ninguno de ellos se sincronizó con sus subordinados. Como ninguno cumplió con su deber, no hubo necesidad de que se les informara. La mayoría de los cañones de intercepción no se pudieron activar, y los pocos que podían disparar normalmente estallaron debido a los Scorpions, junto con la zona de minas terrestres. Los pocos disparos que apenas salían fueron derribados por el Stachelschwein antes de que pudieran explotar. E incluso la última línea de defensas, el Gran Muro, fue fácilmente penetrada. El Morfo. Un tipo de cañón de riel que dispara proyectiles a una velocidad asombrosa de 8.000 metros por segundo.
Era un nuevo tipo de enemigo que el escuadrón Spearhead había encontrado e informado, solo para que los superiores deshicieran el informe. Enfrentados con el poder destructivo y aterrador del cañón de riel y los intensos bombardeos, las fortificaciones defensivas estaban simplemente desprotegidas, siendo objetivos que se destruyeron al instante. Para cuando el gobierno entendió lo que estaba pasando, la Legión había invadido las 85 zonas. En los últimos 11 años, los ciudadanos habían dejado toda la responsabilidad de pelear a los 86, así que, naturalmente, no podían pelear. Una semana después cayó. La República fue aniquilada. No era un castigo, ya que ninguno de ellos murió lamentando su degradación y crueldad. La mayoría de ellos lamentaba la incompetencia de los 86, lamentando su inocencia y muertes prematuras. Para los pecadores que no conocían sus obras, la muerte no era un castigo. Como ella estaba en la primera área, Lena logró evitar el ataque del norte. Al mismo tiempo, ella estaba ampliamente preparada y logró implementar contramedidas. Tenía a todos los cañones pesados cerca de las minas terrestres disparando a estas últimas, abrió un camino a través de ellas y las puertas del Gran Muro. Con la función oculta que Arnett había implementado, tenía a todos los procesadores supervivientes sincronizados, y les pidió que lucharan dentro de los 85 puntos. Los hombres de la reina, los miembros de los escuadrones a su cargo y otras fuerzas respondieron a su llamado. Por supuesto, no todos estaban dispuestos a luchar por la bondad de su corazón. La mayoría de ellos buscaba mejores condiciones de vida dentro de las 85 áreas, incluidas la electricidad y plantas de producción, y otros vinieron para ayudar a sus camaradas que estaban atrapados en otros escuadrones y en los campos de concentración. Una vez que fueron reunidas estas fuerzas, Lena lideró las defensas. Algunos albas montaron los Juggernauts de repuesto y sucumbieron a la desesperación, y otros ciudadanos estaban demasiado ocupados tropezando, cayendo en la desesperación. Algunos mostraron abiertamente su furia y desdén contra los 86, pero esta vez, la situación había cambiado en comparación con la situación anterior. Las armas poderosas y el poder de fuego no estaban en sus manos, sino en manos de los 86. Ante el feroz enemigo, los 86 continuaron concentrándose en luchar y resistieron, sin querer ser parte de ninguna estúpida lucha interna. Sin embargo, si la batalla continuaba un poco más, las consecuencias habrían sido impredecibles. 2 meses después de la batalla defensiva, recibieron refuerzos de un país vecino. Sus refuerzos vinieron de un país en el lejano oriente que había cruzado los territorios controlados por la Legión, y sus fronteras. La Federación Geade, que había vencido al Imperio, y renació como una república. Mientras que la mayoría de la Legión se concentraba en el norte, ellos entraron por el delgado frente de batalla oriental. Poco después de que el Imperio declarara la guerra, fue destruido debido a una revolución civil, y lo que los otros países escucharon fue una transmisión inalámbrica de lo último que quedaba. Parecía que en sus esfuerzos por eliminar al resto por parte del Imperio, la Federación había sido considerada como enemiga, y había estado recibiendo una lucha interna durante 10 años. Muchos de sus ciudadanos se unieron voluntariamente al ejército, porque creían firmemente en proteger a su país, a sus compatriotas, era su deber como ciudadanos, que admiraban los ideales de una república, hasta el punto de poder destruir su propio país y recuperar lentamente sus tierras. Con las armas más avanzadas y un ejército de élite, la marea comenzó a disminuir. La primera área fue recuperada, pero hubo fricción entre ellos. Los ciudadanos de la República celebraban la llegada de la Federación, pero las cosas no terminaban allí. Por alguna razón, la Federación sabía muy bien de las atrocidades que la República le hizo a la gente de la Federación y a los Colorata considerados como 86. Antes de atacar las 85 zonas, la Federación salvó a los 86 sobrevivientes de los campos de concentración y las bases de la primera línea, y habían sido testigos del destino trágico de los oprimidos. Ya que odian los otros colores, pueden teñir su bandera completamente de blanco. Así el comandante de los refuerzos le gritó al presidente y al gabinete interno de la República. La Federación decidió priorizar la protección de los 86, que si estaban dispuestos, se les otorgaría la ciudadanía, incondicionalmente. Los albas también tenían el mínimo de apoyo, pero las investigaciones sobre el alcance de la opresión tenían prioridad. Encontraron una gran cantidad de archivos de información personal en el depósito subterráneo de la sede militar nacional,
y se consideró que estos archivos estaban relativamente bien conservados. Un cierto funcionario de la rama de recursos humanos había preservado y escondido en secreto los registros de los caídos en combate. La Federación quedó atónita por la gran cantidad de información, y se mostró escéptica de que los recientes grupos de caídos en combate fueran todos soldados jóvenes, pero aceptaron amablemente que había unas pocas almas amables en la República. Sin embargo, encontraron los registros de los detenidos en los campos de concentración, escucharon a los sobrevivientes describir las circunstancias en que vivían y encontraron una gran cantidad de huesos cerca de los campos y bases que no habían sido enterrados a tiempo. Su actitud se hizo mucho más fría como resultado. Además, una vez que encontraron los registros de la experimentación humana, comercio de niños y bebés, e imágenes de los soldados que los masacraban, la Federación consideró que los ciudadanos de la República no eran diferentes a la basura. La Federación podría haber cesado toda ayuda a los albas, pero continuaban brindándoles el mínimo vital. Tal vez esta ayuda era una forma de castigo. Escoria deberían de ser, pero no les haremos lo mismo a ustedes, o también nos volveríamos como ustedes. Aquellos que conocían su propio pecado estarían avergonzados. Esos cerdos que no lo reconocían no eran diferentes a los muertos. Este era un juicio silencioso. Después de reclamar las zonas al norte de la primera zona, la Federación exigió que los oficiales de la antigua República reforzaran sus filas, nombrando a un comandante de las fuerzas de contraataque o a un asesor. La mayoría de ellos dudó, pero Lena respondió la llamada. Por lo tanto, ella estaba parada aquí. Lena dejó la vitrina y, desde la calle, recogió una pequeña bolsa junto con una jaula que contenía un gato negro con patas blancas, volviendo a las filas. De pie en este jardín de una rapsódica primavera estaban los restos de los Juggernauts, junto con las placas en piedra que contenían 576 nombres. Estas eran sus lápidas, que habían llegado a este lugar, después de todas las batallas, después de todo el tiempo que habían sobrevivido. Como no tenía idea de que las tumbas estaban allí, no había preparado flores, y nunca podría haberlo hecho. Ella no llegó aquí por su propia fuerza, y no tenía derecho a presentarles flores. Frente a los altos mandos de la Federación que la aguardaba, bajó la cabeza ligeramente. Mis disculpas, Su Excelencia. Le he hecho esperar. Para nada. De ninguna manera es perder el tiempo el estar de luto por muertos que esperan. Mostrando una sonrisa tranquila, se encontraba un jet de mediana edad y alto rango, que se parecía más a un erudito que a un alto funcionario del gobierno. Sus gafas de marco redondo tenían un gran aumento en las lentes, su pelo negro tenía algo de blanco, y estaba vestido con un rojo ordinario. Sus amables ojos que no mostraban ofensa se dirigían hacia Lena, que estaba vestida de negro, con una parte del pelo teñida de rojo. El rojo que simboliza la sangre que fluye, mientras que el negro representa el lamento por los muertos, reina sangrienta. De hecho, muchos en la Federación sentían que no había necesidad de salvar a la escoria de la República, que simplemente deberían proteger a sus compatriotas colorata, pero ver a personas como usted nos hace pensar que sí, nuestra decisión sigue siendo correcta. Bienvenida, Coronel Millais. La Federación GEADE le da la bienvenida a su llegada. Al ver su sonrisa de bienvenida, Lena le regresó una algo perturbada, negando con la cabeza. La sangre que fluía pertenecía a otros, y quienes murieron fueron todos sus subordinados. Para la reina vestida de negro que estaba manchada de sangre, tal elogio era difícil de aceptar. El oficial de la Federación observó su cuerpo de pureza de una manera respetuosa. Antes de que ella lo supiera, había algunos jóvenes oficiales de la Federación detrás de él, todos vestidos con el uniforme de color acero de la Federación. Por favor, venga. La presentaré como la comandante de nuestro nuevo escuadrón. Entendido. Antes de irse, Lena volvió a mirar las tumbas detrás de ella. Las arañas de 4 patas y los restos de los que quedaban de ellas estaban apoyadas la una sobre el otro, durmiendo en silencio. Ahí fue donde terminaron los pasos de esos jóvenes, los jóvenes que luchaban a su modo a través de esta vida cruel, y sonreían mientras seguían de su viaje. La guerra no había terminado. Las fuerzas todavía ocupaban la mayoría del continente. En este momento todavía había gente que continuaba luchando, anhelando vivir. Lucha. Hasta el último momento, hasta que la última unidad sea derrotada. Para ellos, solo aquellos que lucharon hasta el final, por el bien de llegar a su destino, pudieron ingresar a la tierra prometida.
Lena giró la cabeza con firmeza y dio un paso adelante. Los 5 oficiales de su misma edad la saludaron al unísono. Caminó hacia ellos, hacia otro campo de batalla que le esperaba. Por el bien de luchar, por el bien de la supervivencia. 86 reinicio activación. Los 5 soldados permanecieron tranquilos mientras veían a la oficial del ejército de la antigua república alejarse de la vitrina, acercándose al presidente de la Federación. Todos eran adolescentes, pero mostraban un porte mucho más allá de su edad, los nuevos uniformes de color acero sorprendentemente ajustados. Él frunció el ceño al ver a la hermosa chica Selena con cabello plateado ligeramente enrojecido y de uniforme negro. Junto a él, el alto vicecomandante murmuró: «Oye, en verdad es ella. Siento que es diferente de lo que esperaba. Probablemente tiene su propia historia». «Al igual que nosotros tenemos la nuestra», respondió rotundamente. «Supongo que tienes razón», esa fue la respuesta. Miró de lado que al vicecomandante estaba sonriendo. Habían pasado 2 años desde que comenzó a usar este uniforme de color acero del ejército de la Federación, pero le parecía un poco desagradable. Esto se aplicaba no solo a él, sino también a los otros 4. Los otros 3 permanecieron en posición, sin moverse ni un poco mientras murmuraban: «¿Qué pasa con la reina sangrienta? ¡Qué grosero! Ese apodo no le queda para nada. Oye, ¿crees que ella nos pueda reconocer?» De seguro estará feliz si lo logra, pero será interesante si no». En medio de los murmullos, el dúo parecía haber terminado su conversación mientras el presidente guiaba a la chica hacia ellos. El vicecomandante y los otros 3 murmurando de inmediato se callaron, y volvieron a las frías y endurecidas expresiones de antes. Tal podría ser el resultado de la capacitación del ejército de la Federación, o tal vez era parte de su acto. Los 5 vieron al presidente que se aproximaba y a la chica que iba a ser su superior una vez más, juntaron sus piernas y saludaron al unísono. La chica saludó con un movimiento ligeramente diferente al de la Federación, y habló. Su expresión era un poco sombría y rígida. «Soy la coronel Vladlena Milais del ejército de la República de San Magnolia. Un gusto conocerlos». Parece que ella no lo descubrió. El quinteto intercambió rápidamente miradas infantiles como quienes habían logrado hacer una broma con éxito. Y él, su líder, actuó como representante hablando claro: «Encantado de conocerla, pero no exactamente. Esta es la primera vez que nos reunimos». Los ojos blancos plateados se agrandaron. Él la miró sonriendo. «Ha pasado tiempo, Handler 1.